Mis panitas, tenemos nuevo episodio y queremos compartirlo con todos ustedes, así que un aplauso por estar allí conectados siempre con nosotros. Interactúen por favor a través de las redes sociales, @culturaentrepanas, @Ángel González 11. De todos modos, acá están saliendo nuestras redes sociales. Hoy tengo a dos panitas invitados porque estaremos hablando sobre la literatura, ya que se ha desarrollado en nuestro país como un trampolín para dar a conocer historias reales y también imaginarias, pero yo no voy a conversar solo en este episodio. Le voy a dar la bienvenida a mi primera panita. Ella es María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro. Bienvenida a Cultura Entre Panas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, los recibimos aquí muy afectuosamente en los espacios del Banco del Libro, junto con los representantes de Cultura Chacao que ya vas a presentar. Ya lo voy a presentar, pero antes quiero que me diga por qué le dijeron que usted era áspera. Ay, Dios. Ella me lo comentó antes de comenzar y yo tengo que saberlo en cámara. Alguien me dijo áspera porque yo hice unos comentarios sobre era una relación que teníamos de un proyecto con una contraparte y la otra con 3 organizaciones, y una de esas hicieron algo y yo la llamé a la persona y le dije que no estaba de acuerdo con eso ni con el nombre que había puesto, que lo hubiese mandado. Entonces llamaron a la otra y le dijeron que yo era áspera, pero áspero es por decir lo que uno tiene que decir. Bueno, eso lo vamos a descubrir en nuestro episodio entonces. ¿Y será que mi otro panita lo va a tener fácil o difícil? Creo que va a ser Mari. Difícil. Va a ser difícil. Bueno, quiero darle la bienvenida a Ercer Sayas, quien es presidente ejecutivo de Cultura Chacao. Gracias por acompañarnos. No, Ángel, gracias por la invitación. Y bueno, nosotros siempre a la orden. Y aquí agradecido con María Beatriz por prestarnos su espacio y por esta invitación. Ahora te va a tocar difícil. Totalmente, al lado de ella, total. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Vamos a hablar un poco cómo ha sido esa creciente en la literatura en nuestras generaciones y también cómo se vivió en generaciones pasadas, porque los venezolanos tienen como un gusto marcado según data los registros históricos y también los registros que se encuentran en el famoso Google, porque lo buscamos por allí. A ver, ¿y qué decía? Dicen que los venezolanos se inclinan mucho hacia los libros de política, libros de historia y también de estudio social. ¿Qué de cierto tiene eso? Bueno, yo lo que te puedo decir desde la experiencia particular es que creo que este es un momento, obviamente, donde la política marcha, donde marca las tendencias, pues todo el mundo está interesado en eso. El ámbito histórico también yo creo que ha sido una referencia bastante importante en los hábitos lectores del venezolano. Incluso hay novelas históricas que han marcado y han dejado. Herrera Luque, ustedes que tienen, la gente de Chacao tiene una biblioteca con ese nombre, su fuerte fue obviamente la historia, igual que Falque, que también es una novela histórica. Pero yo sí creo que ahorita, bueno, tenemos poca recepción de lo que se produce fuera, pero por ejemplo en la Feria de Chacao vi mucha gente buscando el último libro de García Márquez que se llama En agosto nos vemos. Uh-huh. Y el libro Cuchillos de los más buscados en esto, porque, o sea, de fuera. Pero nosotros también tenemos una generación de autores que, digamos, que están dispersos por la diáspora, como Alberto Barrera Tisca, como José Urriola, como Vargas Llosa, pero digo de los venezolanos. Okay. O sea, por supuesto que en España tenemos a Chirino, tenemos a Rodrigo Blanco, que se ha ganado muchísimos premios, sí, a Karina Saizborgo. Entonces yo creo que esa es una nueva generación que también tocan el tema, en el caso de Karina, no solamente el tema político contextual de ahorita, sino también histórico, y una referencia también a la inmigración, incluso para libros para jóvenes que tenemos aquí, como el de Mónica Montañez. O sea, son algunos nombres que me vienen a la cabeza, pero yo creo que el venezolano también ha sido un lector de poemas. O sea, aquí ha habido una insistencia, se dice que somos un país de poetas y de cuentistas, uh-huh, más que de narradores. Sí, sí. O sea, de novelistas, no, narradores son. Entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, el boom de Cadenas, obviamente por su trayectoria, su reconocimiento. ¿No? Y que yo creo que junto con de los últimos poetas del siglo XX que se hicieron presentes en este mismo siglo, nosotros los tuvimos aquí, a Eugenio Montejo y a Rafael Cadenas los tuvimos aquí en el banco,
Pero ustedes sienten que ese gusto de los venezolanos por los poemas, como lo estás mencionando, nace del contacto que tienen desde temprana edad en las escuelas, que se nos da el contacto con los poemas y entonces empiezas a desarrollar el gusto, y quizás por ese primer contacto es que a una edad más avanzada siguen aferrados o siguen en contacto con ese género. Bueno, mira, te voy a decir, hay dos cosas. Primero, que somos un país de poetas. Sí. O sea, aquí hay una proliferación de poetas y tenemos una vinculación muy, muy grande con la historia chilena, con Andrés Bello. Entonces yo sí creo que ha habido muchos poetas. Pero tú estás mencionando algo que es muy importante. Es decir, sí, nosotros apostamos también a que la lectura en voz alta, la lectura sobre todo de poemas, que apuestan a la rima, se vinculan y logran fortalecer ese gusto por el canto, por el dejo, y eso viene de la literatura oral. O sea, eso viene del encuentro de la literatura oral. Muchos de nosotros también de alguna manera acudimos a esos encuentros narrativos, de historias, de cuentos, de poemas rítmicos. Por el tema cultural, porque por ejemplo, tú ves algunas culturas, por lo menos la fulía, es con todo que tiene que ver con rima, con poesía, la Cruz de Mayo, todo eso, y es lo que viene diciendo también María Beatriz, pues hay una vinculación, una cultura de los más pequeños, inclusive, por ejemplo, en estado, sobre todo el estado Miranda, por ejemplo, en municipios como Zamora, que viene creciendo con esa cultura y viene inculcándose desde ahí y a través de la lectura de los chamos desde el colegio, de los más pequeños. Y ya vamos a hablar un poco acerca de cómo fomentar la lectura en los más pequeños de la casa, pero también en una edad adolescente, porque es muy importante que como seres nos cultivemos y cultivemos nuestro intelecto con la literatura y este contacto. Saben que cuando estábamos también haciendo nuestro proceso de investigación nos encontramos que el libro en Venezuela más distribuido y más comprado y adquirido por los venezolanos en estos últimos años fue el de la nutricionista Sacha Barbosa, Sacha Fitness. Sacha Fitness. ¿Ustedes qué opinan de eso? Ya que me hablaron de la historia y de los poemas, como que cambiaron los poemas por la nutrición, los lectores. No, lo que pasa es que hay tendencias y ahí tenemos un tema que me imagino que se va a tocar en algún momento, que es el tema de las redes. Ya lo vamos a hablar. Yo sí creo que este tema de las redes, las influencers y todo están de alguna manera posicionando esos temas. O sea, Sacha Fitness creo que está en Panamá, si no me equivoco. Está en Panamá y bueno, sí, porque está muy pendiente de eso, pero eso también tiene que ver con una tendencia muy de los venezolanos y de las venezolanas, que es ese cuidarse, yo creo que en exceso. Pero sí, bueno, no hay que competir no solo con Sacha Fitness, con una cantidad de cosas para fomentar la lectura de esos libros que nosotros consideramos que son fundamentales. Hasta hablando de competencia, claro. Esto es un terreno que me llama la atención. Claro, es que hay que competir, porque eso es lo que busca, hay esa tendencia y eso es lo que busca. Ojo, eso, y también lo viste en la feria. También lo vi. La autoayuda. La autoayuda. También muchísimos libros de autoayuda. Pero entonces, ¿cómo podemos definir a esta propuesta? Uno de los libros más buscados en el festival fue el de Nacari Portal, el de Mí para ti. Ese también fue muy demandado, muy buscado dentro del festival. Pero ¿cómo podemos definir entonces estas nuevas tendencias o estas nuevas propuestas literarias como una lucha por defender lo histórico o los poemas, o complementan la literatura de nuestro país? Es que es parte un poco del tema de la tendencia, lo que venía hablando de María Beatriz. El tema de las redes obviamente influyen sobre esa inclinación a la que tú vas a tener por el libro. El tema, por ejemplo, lo que lo acaban de comentar, el de Sacha Fitness. Hay una gran cantidad de venezolanos que siempre hemos buscado por cuidarnos, por el cuidado personal, y digamos que son personas también. Sí, no, claro. No, es que tú también entras ahí. Esther está siendo muy correcto en su respuesta, la está pensando y analizando mucho. Mari fue más tajante, dijo, es una lucha. Tú estás hablando también de algo cierto, las generaciones van por tendencias, sí, quizá por como yo me quiero ver bien o me quiero nutrir mejor, me inclino más hacia Sacha. Y también el tema de los influencers, eso obviamente marca ahí algo muy fuerte, y eso es lo que hace que también la gente se incline más hacia ¿quién de los dos me responde? ¿Es una lucha o es un complemento? No, es una opción, son opciones. Son opciones, y te voy a decir qué es lo que pasa. No es literatura,
Ni el libro de autoayuda, ni el libro sobre nutrición no es literatura. Una cosa es la literatura y otra cosa son estas tendencias de lectura que van por otros temas. Como tú dijiste, el tema político, quizás se ha cambiado el tema político por el del cuidado personal o el de la autoayuda, que de verdad que yo me quedé impresionado, creo que era lo que más se gustaba. Sí, fue uno de los, de hecho, dentro del registro de los libros más vendidos fue el libro de autoayuda. De hecho, yo por ejemplo vi a un muchacho que estaba comentando que se había comprado un libro y tal, y yo de curiosa me puse así para ver qué era lo que había comprado y era cómo hacer amigos. Entonces, habría que ver eso también. Ya lo vamos a ver, vamos a una pausa. ¿Les parece? Nosotros nos quedamos conversando, seguimos descubriendo a nuestros invitados y lo que tienen para aportarnos en este nuevo episodio, la literatura como base. Vamos a marcar una breve pausa, al regreso mucho más de Nuestra Cultura Entre Panas.
Volvimos con esta conversación que está increíble. Ustedes la están pasando bien, ¿no? Entre panas, sí. Claro. Entre panas. Ay, pero mira, qué bueno. Ya sabes. Ya. Y mire, le conocemos la risa. El que le dijo que usted era áspera es mentiroso. Yo Espero que te esté viendo. No, pero la directora de Ediciones de Querer no solamente me dice áspera, sino puercoespín. Pero Dios mío, no me va a dar el Instagram ahorita que lo voy a buscar. Eso no es así. No, mentira. Claro, ya que estamos hablando de las redes sociales. Estamos hablando de las confesiones de María Beatriz. Y también, bueno, entre panas suceden este tipo de cosas. Nos centramos en el tema, pero también Claro, nos hay que hacer contamos reír a los otros. Así mismo. Y eso lo tiene el venezolano muy arraigado, ¿no? Sí. Reírnos de nuestra desgracia. Sí. De nuestros caos. Miren, estábamos hablando acerca de este creciente auge de las redes sociales, o del auge que tienen las redes sociales y en el gusto de los adolescentes y los niños. También hablábamos de las estadísticas, que 1 de cada 3 adolescentes tiene gustos no por la lectura, sino por otras actividades como descansar, dormir, desconectarse, meditar, ver la plataforma de streaming, la tecnología, redes sociales, los juegos, pero no tienen un gusto definido por la lectura. Hablamos anteriormente acerca de los riesgos que tiene una persona cuando no tiene contacto con la lectura, que es un poco más difícil, ¿no? El tema de la comunicación. Quizás es eso lo que estamos viendo socialmente. Bueno, quizás es eso, Sí. pero justamente ese Tiene que proyecto ver. del que yo les hablo tiene que ver con eso. Sí. Interiorizar muchas cosas del encuentro con lo diferente para poder comunicarlo, pero también eso, interiorizar y desarrollar ese lenguaje que te permite estar con el otro. Con el otro. Tercer, el audiolibro también. Él es experto. No. No, Sino, es que es parte de las tendencias también Sí. de lo que está pasando, más allá de las redes y el tema de obviamente lo digital está marcando una pauta y hacia allá vamos y hacia allá hay que seguir. O sea, el tema de obviamente tener un libro en físico, yo creo que eso no cambia. O sea, a mí me gustan las dos cosas. Yo soy también del tema obviamente de la tecnología, me gusta leer por la tecnología y obviamente a veces descargo libros, pero me gusta más obviamente tener los libros a la mano y es algo que tú puedes recomendar, regalar, traspasar, ¿sabes? Yo creo que eso no lo cambia nada. Pero el tema de los audiolibros también es tendencia de un tiempo para acá. Y yo creo que inclusive en la pandemia fue donde la gente buscó más de leer. Inclusive ahí nosotros a través desde Cultura Chacao empezamos a lanzar algunas actividades, o fueron las primeras actividades, que fue el Cultura Chacao Delivery, y fue llevar libros a las personas, y me quedé impresionado la cantidad de personas que pedían libros a diario. Porque, bueno, obviamente estábamos en pandemia y estábamos totalmente desconectados de todo. Inclusive en ese momento pasó algo con una televisora muy famosa, una de estas empresas que ofrecían servicio de televisión que tuvo que cerrar, cambiarse, y la gente entró en una crisis enorme aquí en Venezuela. Pues. Entonces digamos que eso sirvió para ayudar a muchas personas el tema del libro. Algunos se quedaron con esa costumbre, o digamos volvieron a agarrar el amor por los libros y aún todavía lo están haciendo, ¿no? Y hay otras que lamentablemente lo dejaron, nada más fue por ese momento, y yo creo que ese es parte del trabajo que estamos haciendo aquí, tanto lo que hace el Banco al Libro, que yo de verdad siempre estoy revisando, y hacen muchísimas actividades para incentivar la lectura. Y también lo que nosotros estamos haciendo es Chacao a través de la biblioteca de los Palos Grandes, la biblioteca RR Luque, la red de ludoteca, y nosotros como gobierno municipal, obviamente eso forma parte fundamental de incentivar lo del libro y todos los proyectos que vamos a desarrollar, inclusive dentro de las plazas y eso. Pero el gobierno, o sea, nosotros de lo municipal, es fundamental de cambiar esas estadísticas, lo mejor que tú estás diciendo. Sobre todo esas estadísticas cambian en muchos otros países, ¿no? En otros países no es tanto así, tan alarmante como a lo mejor lo es aquí, o sobre todo en Latinoamérica, pues. Pero eso es lo que nos toca a nosotros hacer, y creo que es lo que nosotros estamos haciendo y lo estamos... Aparte de esta iniciativa que desarrollaron en pandemia de poder acercarse a cada vecino, como se llama acá en Chacao, y poder suministrarle estos libros, ¿qué otras iniciativas desarrollan para tener contacto con la lectura? En su caso. Fíjate, una de esas fue volver a hacer el Festival del Libro,
es una actividad que no se hacía desde hace 7 años, no fue fácil. De hecho, inclusive en una rueda de prensa que tuvimos cuando hicimos lo del festival, algunos periodistas me preguntaban ¿cuál es la diferencia de ahorita a hace 7, 10 años? Y es muchísima, no hay un punto de comparación, claro, porque muchas librerías lamentablemente tuvieron que cerrar, editoriales se fueron del país, también tuvieron que cerrar, entonces no hay comparación alguna de eso, y eso también perjudica muchísimo el tema de cómo incentivar y motivar a la lectura, si obviamente no tienes menos editoriales y menos librerías en el país, porque antes tú ibas a un centro comercial y por curiosidad entrabas a una de estas librerías, sí, y capaz a lo mejor te entusiasmaba a lo mejor algún tema o te recordaba algo y tú adquirías un libro, pero ahorita lamentablemente eso no está sucediendo y obviamente influye también. Desde el Banco del Libro. Bueno, nosotros hacemos todos los sábados nuestra hora del cuento, ya tenemos un público cautivo a las 11 de la mañana, totalmente gratuito, leyendo libros y estableciendo vínculos y talleres con estos niños que vienen a nosotros. También de la mano de algunos cooperantes, hemos venido haciendo este año algunos proyectos. Un proyecto que tiene que ver mucho cómo incidir positivamente en la prevención de la violencia a través de la palabra literaria, a través de la lectura literaria. Lo acabamos de hacer con la Embajada Alemana, se llamaba Cine y Literatura, dos lenguajes que se miran. Lo hicimos en Katia, en José Félix Rivas, en La Bombilla, en Las Mayas, 6 escuelas de fe y alegría, y en este momento estamos iniciando uno para canalizar el servicio comunitario de los estudiantes de carreras de Sociología y Derecho de la Universidad del Zulia como facilitadores de este proyecto en 4 escuelas del estado Zulia. Miren, ya lastimosamente hemos llegado al final de nuestro encuentro. Yo quiero que, como estamos hablando de libros, de literatura, nos recomienden 2 a esos panitas que nos están viendo ya en casita. ¿Qué les recomiendan ustedes desde sus gustos? A ver. ¿Para adultos o para...? No, bueno, puede ser uno para adultos y uno para los machamos. Uno para niños. Bueno, yo les voy a recomendar Baumgarten de Paul Auster, que acaba de fallecer, y creo que es una muy interesante, digamos, despedida de este autor norteamericano. Nuestro editor va a poner la portada aquí. Ajá, ya la puso. ¿Y el otro? Vamos a hacer parir de sufrir un poquito. Bueno, está bien. Y quería recomendar un clásico venezolano que es La Caperucita Criolla, que editó la editorial Curiara, de Aquiles Nazoa. Por ahí ya está. apareció, ya apareció. Ya está, mira, ya está. Ya está. No, pero déjalo que lo ponga nuestro editor, ya nos están mostrando. La Caperucita. ¿Y el tuyo? Mira, yo creo que de chamo así me encanta, y creo que es un clásico también, El Principito. Obviamente el Principito no pasa de moda. Y así de grande, mira, a mí me encanta la poesía, y obviamente nosotros tenemos la biblioteca Eugenio Montejo, y hay muchos libros de Eugenio Montejo de poesía que yo recomiendo. O sea, para mí él es inspirador, igual que obviamente nuestro gran poeta, que de hecho la feria fue el nombre de él. Sí, bueno, en tu caso van a poner varias portadas para que los tengan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Para mí fue un placer tenerlo, compartir con ustedes, que nos diesen su opinión acerca de este tema, y a ustedes también les agradecemos su fiel sintonía semana tras semana. Recuerden que vamos a tener próximamente un nuevo capítulo de estreno que usted no se puede perder, y también nos puede encontrar por la plataforma de YouTube. Allí estamos colgando todos los programas. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, mis panitas, así que se me cuida muchísimo.